Bienvenidos amigos a un nuevo video de su canal Mecanicustom. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Un microservomotor SG90. Todo esto lo pueden conseguir en Mercado Libre. Un switch magnético. Una batería de 3.7 volts como la que se muestra en la imagen. Una aguja gruesa. Un engrane corona y un trozo de tela negra. Vamos a hacer un Hot Wheels Custom del carrito del mandado. Espero les guste y sobre todo les sirva. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Es muy importante no perderse ningún detalle, amigos. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrirle espacio al chasis. En la parte donde van las llantas traseras hay que abrirle espacio al engrane corona. Para abrirle el espacio es muy fácil hacerlo con una broca y un mototool. También se puede utilizar un taladro. Recuerden que todo esto hay que hacerlo con calma y con mucha precaución. También a la carrocería hay que abrirle espacio, así como se muestra en la imagen. Esto se puede hacer con una cegueta de joyero. Después de recortar las puntas de la aguja, ya se puede probar la posición del engrane corona. Y este sería el resultado. Se tiene que rebajar un poco el chasis, lo que sería en la parte del eje, para que lo más grueso de la aguja ruede correctamente. Hay que asegurarse que todo funcione libremente. Después vamos a ajustar el juego axial. Amigos, esta es una de las partes más importantes del proyecto. No se pierda ningún detalle. Vamos a modificar un poco la transmisión del servomotor. Lo primero hay que desarmarlo. Hay que tener mucho cuidado de que no se nos suelten las piezas para no confundirnos. Ya que retiramos la tapa superior, hay que contar los engranes. Hay que darles un número. Este sería el número 1. Ese es el número 2. El 3 fue el que se cayó. Este es el número 4 y es el único que vamos a utilizar. Después vamos a tener que retirar el motor para poder desoldarle esa tapa. Esa no se requiere. Solamente con una superficie plana hay que hacer un poco de presión. Y ahí ya se puede retirar. Con un cautín hay que desoldar ahí. Requerimos hacer un previo armado porque vamos a tener que recortar la base. Recuerden que el engrane número 4 es el único que vamos a utilizar. Y este nos va a servir como referencia para el corte. Solamente debemos dejar ahí la línea de corte, a la orilla del engrane. El corte debe de ser un poco en diagonal. Esto es solamente para ganar un poco de espacio. Lo siguiente, amigos, es cortar el engrane recto de la corona. Ese lo vamos a utilizar en la transmisión del motor. Este paso, amigos, es muy delicado y muy importante. Hay que unir los dos engranes. Solamente se requiere que queden muy bien centrados. Y para eso nos podemos apoyar con un aumento, así como se muestra en la imagen. Debe de hacerse con mucha calma. Tengan mucha precaución de que no se les una al eje. Y este sería el resultado. Y como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. Lo que sigue, amigos, es modificar las llantas. Recuerden que vamos a utilizar un eje más grueso. Y para hacer la perforación un poco más grande, se requieren de este tipo de brocas. También las encuentras en Mercado Libre.
Para que nos quede un trabajo lo mejor posible, vamos a pasar una broca a la vez. Vamos a empezar por la más chica y así progresivamente hasta la más grande. Y la más grande nos da exactamente en el eje. Esto debe de hacerse con calma, amigos, y sobre todo hay que disfrutarlo. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Solo tengan mucha precaución, amigos, de no rebajar de más, porque el eje debe de entrar con un poco de presión en las llantas. Y este sería el resultado. Ya cortamos el eje a la medida del carrito, ya le pegamos la corona y le pusimos un apoyo, así como se muestra en la imagen. Ese es el apoyo. Eso nos sirve para que se una perfectamente. Lo siguiente, amigos, rápidamente hay que despintarlo. Eso es rápido. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, amigos, un poco de plastilina epóxica para darle un poco de forma. Traté de hacer un mini batimóvil. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme su comentario. Tenemos que ponerle un pequeño tope. Este nos va a servir más adelante. Como este Hot Wheels Custom sí es un poco complicado de ensamblar, requerimos hacer un armado previo para ver cómo lo vamos a atornillar. Y lo único que se me ocurrió es atornillarlo por dentro. Creo que sería la forma más práctica. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que aprovechar todas las piezas que trae el carrito. Y solamente vamos a utilizar un tornillo. Esa sería su posición. Les recomiendo un tornillo con la rondana incluida. Esta parte es muy importante. En esta parte sí tienen que tomárselo con mucha calma. El eje del motor debe de quedar bien alineado con el eje de las llantas. Esto es para que con un poco de pegamento de contacto pongamos la base del motor. Hay que tratar de que quede lo más oculto posible y centrado en el eje de las ruedas, así como se muestra. Esa sería su posición correcta para un buen funcionamiento. Cuando estamos seguros que ya quedó bien, hay que pegarlo. Y como siempre les hago recomendación, siempre hay que estar probando. Chequen muy bien que nada le estorbe a los engranes, que rueden libremente. Ya solamente hay que pintarlo a gusto de cada quien. Yo en este caso le hice la forma de un batimóvil. ¿Qué opinan, amigos? Si aceptan todas sus opiniones. Amigos, este es el diagrama que vamos a seguir. Creo que es algo muy sencillo. Solamente vamos a poner el switch magnético en el positivo de la batería y el negativo queda directo. Vamos a comenzar el armado final. Y como vamos a comenzar el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Con cuidado vamos a colocar el motor en su posición y hacerle una pequeña prueba. Recuerden que siempre hay que estar probando. Con un poco de plástico hay que hacerle una base al switch magnético. Esta es su posición correcta. Ya solamente resta soldar todos los componentes. Si el giro del motor no es el correcto, solamente hay que intercambiar los cables en el motor. Llegó el momento de probar el circuito, amigos, y para probarlo se requiere un imán. Así debe de funcionar. Ya con todo listo, solamente nos queda cerrarlo. Esto hay que hacerlo con calma, amigos. Sí se batalla un poco, pero sí se puede. Recuerden hacerlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. Quedó listo, amigos. Es momento de probar cómo funciona. Creo que funciona muy bien. ¿Qué opinan, amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Si es la primera vez que me visitas,
te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Ahora amigos, es momento del piloto. En la parte de enfrente, en el pecho, hay que ponerle el imán de neodimio, así como se muestra. Y con el pedacito de tela vamos a hacerle una capa. Y así quedaría nuestro piloto, amigos. Batman, ¿qué opinan? Ya solamente hay que poner al piloto en su posición. ¿Recuerdan el tope que le hicimos? Ese nos va a servir para que no se mueva lateralmente. La idea de hacer el sistema así es que funcione solamente moviendo al piloto. Si lo levantamos, debe de funcionar. Y para apagarlo, lo dejamos en su posición original. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece? Y como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Como las llantas originales no tienen tanto agarre, sí requerimos correrlo en una pista. Y lo vamos a probar. Por cuestiones de espacio, solamente lo pude probar aquí. Funciona muy bien. No olviden dejarme todos sus comentarios, amigos, porque son muy importantes para mí. ¿Qué les pareció ese sistema de prendido y apagado? Creo que sí está divertido. Amigos, si les gustó el video, regálenme su super like y ayúdenme a compartir. Y sobre todo, no olviden suscribirse. Muchas gracias por todo el apoyo.